Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al hecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero y es lo que quiero. El sol guía mis pasos, siempre ha sido igual. No me desespero, puedo respirar. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo. Ella PTI italiana. Ajá, es una Guamoti secretaria. Ella se encabezaba, ayudó y te quiero decir un poco una cosa. Yo me quedo acá porque me gusta aprovechar esta oportunidad. Voy a ir a visitar a mi padre en Nebraska. Ahoja Yuse. Daye que cae será puerere. ¿Reyun año? Chaño. Porque hoy tenemos un pasajero paraguaya que es la artista de las ceramistas de América, porque hago intercambio de banderas. Esa bandera, yo entrego la bandera paraguaya y ellos me entregan la bandera norteamericana. Ahora en la Casa Blanca. Y con la presidente pues junte la hoja la UPP. Checo gente ahí. ¿Qué va? Gracias a Milan de honor y gloria. Dice ella, no es el presidente nuevo nomás que se va a la Casa Blanca. Se va Rosa Brite también. O yo Paraina, bebé. Orgullo de nuestro país. Ay, no. Otro reconocimiento. Orden Nacional de Mérito Legislativo Comunero. Así es. La Honorable Cámara de Diputados de la República del Paraguay concede la Orden Nacional Comuneros a la señora Rosa Brite. Ahí la pues Guamoti es de la residenta, medalla de la residenta. Vamos a mostrarle un poco a la gente, Rosa, todo lo que lograste a través de tu arte. Esto sí que ya es de Corea, seguro. El más chico, este es más chico, este es de Japón.
quiero leer esto. Sí. Dice, Porque vea embajadora, yo escribía. dedicamos este libro de visitantes a nuestra querida y única ceramista de América, doña Rosa Brites, para que el numeroso público que la visita en su pabellón en Seúl, dice, no sé qué dice acá, deje testimonio de su admiración por la excepcional tarea de Rosita. Luis Fernando Alo Jiménez, embajador de Paraguay en Corea. Y dice un nombre de una ciudad en Seúl que no puedo leer, bueno, no entiendo qué dice. Y esto está transcrito en inglés. Miren, tenemos en español, inglés, y después ya es seguro en coreano, ¿verdad? Y en otros idiomas. Está mérito de recibir. Acá, Orina. En la época de José Antonio Rubinelli. Y esto dejaba a la gente en el lugar donde iba a ver las obras de Rosa Brites. Quiero mostrar bien esto. Congratulaciones para la señora Rosa Brites por su destacada participación en la Expo Mundial Corea 2001 como representante de la República del Paraguay. Y acá están las personas que vieron su obra y le dejan sus mensajes. Impresionante. Realmente impresionante, Rosa. Y esto hay que mostrar y hay que valorar en vida. Como dice Charles González Paliza, en vida, hermano. En vida, Ana. En Porque vida. justamente cuando la Itakuri o use la gente la allá el Papa Rendape. No tengo ni un problema, ni PTI enfermedad, Ni resfrío. ni gripe. Uperirente más. Aupeica tu ajá. Ako han estado la se han regado de PTI la obra de arte con 13 hijos. Ahí se ve la imagen de quién. Mi imagen, el Papa. Yo tengo 13 hijos, tengo 10 varones y 3 mujeres. Y hasta hoy todavía no toca mi cacerola frente al Congreso, sino acá está. Y tengo que mostrarle a mi nieto, 27 nietos y 10 bisnietos. Y tengo que mostrarle eso, para que me siga otra vez. 4 las que trabajan conmigo, 2 varones y 2 mujeres. Pues tallerita fuera la Serecovia. Pero lo que pasa, Peñato y mi mía, porque oye, se manteana, o cumplí manteana, y justo manteana, o cumplían a la alguien no importa tanto, pesa y te. A lo menos la peyuya, ¿verdad? Porque tu esperanza que a ver, pues. Rico pona. En Bapo. En Bapo. A upear la ñandera, está en Bapo. La vez pasada era 7. Yo fue 14 años. Entonces, enseguida, Chileno y Paraguay y Naciones Unidas. Como ella pues a pecuera ayer, la doctor Carmelo González Doldán. A usted hacemos un año. 5 años llegué más bajo a Guauperire. Era iteño. Rosa Brites iteña. Iteña.
ape voy a nacer, ape llegué a Jata. Pero yo prefiero ir en el... Espera que... More José. Yo quiero ir en vacación. More José. Hacer vagina, por ejemplo, la Uruguay, porque usted se areco, PTI, sea amigo, sea amiga, Paraguay ya recomendaba, pues. Y apellido Fleita, Arturo Fleita, Arturo Fleita. La sombra. Arturo Fleita. Usted hace Bella Posé, la sombra. un viaje. Usted me la hace porque esta vez se me hace invitar. Hace nada, me la señor se no jamás hoy más hacer a Java. Da más la peisa y coana. Arajana, PTI, nieto. Nieta la jota. Nieta Jota. Aguaro ella se la de hora de arte y catú. Y que tú pe revisada con esa me la va ese tema. Vea para esa ina. Sí. Vea. Peisa allá por cubrir la 13 hijos. La regalada escuela del Papa. Apea la oponando a ese lamba epa significa. Hombre, uso. Veremos me uso. Hombre, uso la C foto. ¿Qué significa agua? Ahora regala, hueraja. Aupera mujer dice, vos vas a santificar por ser, no, vos vas a santificar por ser de, Por ser paraguaya. con la mujer, porque vos sos una mujer paraguaya La más heroica y de también América. huérfana. A usted se marcaba. Acuérdate. Papa Francisco. Sí. Acuérdate. Pero a pensar, a Jabo, las eoíjame. Vea las ideas ahí. Dos cosas. Cuando tenemos Uruguay y visitarle al Papa Francisco. Sí, esas dos nomás. Vea las ideas. Haré con la nieta o nieto o Juana Sandía. Oye, puse a tan nieto que era. Bueno, A la famosa gallinita. de la suerte. Gallinita de la suerte. Sí. De blanco es para el amor. El negro es para el trabajo. Y el gris. Y el gris era para todo. Y este es para porta servilletero de Porta papel. billetero. Miren qué lindo. Después esta es la gallina vieja de antes. Así empezaste. Y este, Ya la yacareina. camuchí. Camuchí con yacaré. Ya caré camuchí. Es para vos. Muchas gracias. Hagan de Aimeo Vela Punta Ballena, pe. En Uruguay. En Uruguay. Se mandó a Tandereje. A Villeña Rosa. No sé por qué, pero me regaló el yacaré cambuchí. Si vos tomás el agua del cántaro, Pues tata ave. pues tata ave. Pues se come en dama. No, pero es aeruanaco. Aruana la che. O si no, una cañecana, hijo. Pero está nieta de Covina. Ya se ríe, Le gustó eso.
¿Me quedo o no me quedo? Te quedás, Me quedo. pero cambias al ciclón. ¿Qué pasó? Espera, vamos por un ratito. Vengan acá, acérquense, no tengan. Estas son tus nietas. Yo soy una de sus hijas. Sí. Yo soy Clide Quintana, la número 7. Estamos 13 total, 10 varón Claro. y 3 mujeres. Acá se tienen que presentar por número, pues ya son demasiado muchos. Y Números. estos son número 7. Cuando estábamos en la Cimefor acá con Santi, numerarse era. Y era alinearse y numerarse. Total 27 nietos y nietas y 10 bisnietos. Lo que sí, somos 46 total en la familia. O sea, si te decimos, Rosa, vamos a hacer un asadito, te invitamos, vos venís entre 47, venís. Ya solamente trabajó con el barro, Rosa Brites. Y ahora se ve el resultado de los Kama Sutra, que somos ya nosotros. Claro. Ahí está en esta posición, así como Con él el arte. lo que hace en su vida privada. Y nosotros ya fuimos Pero frutos, somos la invertida. descendencia de la señora Rosa Brites. Rosa Brites ya es perpetua. No perdiste el tiempo, Rosa, ¿eh? Ah, el pillabio. Ve ahí por ahí. Acá viene la número 13. Pero la número 13. La número 13, Regimiento. la dueña de mi mamá, no es de su, Aumentar, yo dueña ya pura. de su corazón. Yo soy el número 11. Número 11. Bueno, ahí se van presentando por número, por favor. Yo soy la nieta. Número. 24 por ahí. 24, 25, por ahí. Bueno. ¿Cuál anda de ti, Doña Rosa? Blanco purete. A detrás cubrir la maestra, la Francia, pues. Aunque voy a agarrarla y huevo. Pensa de agarrar a esto. Aunque ya no se la hace foto. Acá está la... Mucha actividad y bueno, para hacer 47 en la familia se trabajó bastante, se sudó. ¿Sudaste, Doña Rosa? Ah, pero Guireza, la ceja es 40, sin repetido. O petopano repetido, cosa vamos hoy, a nipe paga. La posición de Única, la posición de Doña Rosa son únicas. O sea, de este no hay dos. Pero Sí. hay una frase que dice, luego figuritas repetidas no llenan el álbum, dice. Se le dice a los muchachos cuando vuelven con su novia. Vienen buscando unos nuevos A ya. la nieto me meten. Bueno, acá se sigue presentando El número 23. de los nietos. los nietos. El número 18 más o menos. El número 15 por ahí. 15 por ahí. Por ahí me la hay número. No, Para Beima. Doña Rosa, vos nadie te quiere invitar a su cumpleaños. Imagínate a toda la gente que va a llevar. En camión lleva tu gente. pero che, a esa voy artillería paraguarí, banda, porque si no, no pasa nada. No. Llega el camión. ¿Cuándo la vamos a invitar a la familia de Rosa ahorita a un asadito? Tiene que traer un ganado para llevarla a todos. Ya, pata para volver. ¿En la costanera o qué? Porque Para que vea todo completo. Este me interesó mucho, quiero ver otras posiciones. Oye, mira el peite. No. El Kama Sutra del barro. Sí. Vea, una y coi. No. se lleva mucho ahora Esta también. Vea que tú por el mes de open los babel. enamorados. La open babel. Ay, una coma Va a decir que era composición. Vea, pa. Chupetín. No, no, es la chupetín. Guay, no taca, taca. Taca, taca. Taca, taca. Y empezó. Acaban de remedio, ¿verdad? Cenicero. Cenicero. Y sale humo de su cabeza, de la cabeza. Una chimenea. Acabo de poner acá el cenicero. El Le cigarrillo, pone acá el cigarrillo y sale el humo. sale. Ñacaracú. Ñacaracú.
caracuco, Niña Caracú. Niña Caracú. Espectacular. Y este es el sombrero. ¿Eh? Y este es el sombrero de... Yo solo soy el yacaré y el Yo solo cachiporro. soy el yacaré. Ahí está. El amante de las mujeres. Este es para regalarle Por el al día de- oficial. No le decís, amigo, le deja este. Chau, chesco. Mira la cara de atorrante que tiene este. Hola, grupo. Jacubo sector. Para seguir observando lo que fue nuestra historia, nuestras guerras. Esta sala netamente le corresponde a la guerra del Chaco, aquella era la guerra de la Triple Alianza. Esta sala se llama Teniente Alfredo Bernal y también podemos observar las reliquias que contiene este salón. Les quiero mostrar allá Sí. esta chaqueta muy representativa. ¿Qué es lo particular de esta chaqueta? Esta chaqueta le pertenecía al señor Osvaldo Sánchez Mafiodo. ¿Y qué es lo particular? Él fue a la guerra del Chaco y es herido allá. Recibe una bala en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué hacen? Le tiran entre los heridos. Viene la enfermera y observa que hay alguien que se mueve, ¿verdad? Entonces manda a llamar al papá de Osvaldo y le dicen para que pase la noche con él porque prácticamente ya era asegurado que él iba a fallecer. Su papá pasa la noche con él y él no fallece. Entonces, ¿qué hace? Él manda a pedir su salvoconducto, que es un permiso que tienen que tener los soldados porque ellos no pueden abandonar su puesto porque eso es considerado como una traición a la patria. Entonces, ellos van a Asunción, es revisado por los médicos y encuentran que él padece una afección que es la dextrocardia, que significa que el corazón tiene del lado derecho. Entonces, él no fallece por la guerra. Vemos acá en el espejito que tiene la bala, tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. Después tenemos que él no fallece a causa de la guerra, fallece recién en el 10 de junio del año 2002. Y acá tenemos sus pertenencias, tenemos la bandera, él era mejor alumno, él se ponía su banda de mejor alumno debajo de su chaqueta. Tenemos acá también a Fidencio Pérez, que es una figura representativa también de Piribebuy, era un militar y un poeta. Él fallece trágicamente en Piribebuy, él se candidata para ser intendente de la ciudad de Piribebuy y es muerto lastimosamente por sus amigos que contratan a un sicario y lo matan por cuestiones de problemas políticos que tenían. Después, ahora la compañera les va a enseñar, explicar la diferencia entre las chaquetas del boliviano y del paraguayo. Bueno, acá podemos observar algunas diferencias que hay entre objetos de tanto los bolivianos como los paraguayos. Primeramente, lo de la chaqueta. Los bolivianos usaban una chaqueta muy caliente para la temperatura que era de Paraguay. En cambio, nosotros los paraguayos es una tela más fina, que estaba más adaptada a nuestro clima. Tenemos la diferencia de las mochilas. La más grande es de los bolivianos, que contenía carnes conservadas como el famoso bacaíes. Sí. En cambio, los paraguayos solamente tenían huesos con carne, un poquitito, y que solamente le duraba una semana, y el de los bolivianos un mes. Si nosotros teníamos suerte, conseguíamos la mochila, teníamos comida para... sobrevivía más. Sí. Después observamos las tazas. Se llaman tazas Parapití porque fueron rescatadas de Parapití. Las que tenemos acá son de los bolivianos y estas dos son de nosotros, los paraguayos. También tenemos el de los cascos. Si observan, el casco de los bolivianos es mucho más pesada y mucho más caliente. En cambio, los paraguayos usaban solamente de tela su sombrero que observamos en la imagen de ahí. La fotografía ahí con él.
dónde vengo. ¿Filtras el sol pero aún así daña tu piel? Deberías probar con un sistema de triple filtrado, como el Diesel Podium de Petrobras con triple filtrado, desarrollado para garantizar la vida útil del sistema de inyección y protegerlo con más eficiencia. El Diesel Podium de Petrobras también cuenta con aditivos exclusivos que brindan mayor potencia a tu motor. Dale mayor protección a tu motor. Dale Diesel Podium con triple filtrado de Petrobras. El mejor diésel mejorado. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones años? de un... 75. 15añera. 75 a la semana 80. Guapo de mena. O se ayuda. Me está Niña Rosa. ¿Se gustaba? Parápico la ñemo culita, No. era muy cuerera. Sí, ahí se tiene, así que se gusta. Y esta es la pureza. Quiero pedir un fuerte aplauso para Rosa Brito, la ceramista América, con mucha honra y con mucho orgullo. Es la misma ahí. Ahora acá es para la de Moyuaputa, la de. Esa ya es buena. De escuela en Bobaita. Tu visita. Se fue invitada para el 30 de agosto. Santa Rosa. O que se va a beber lo mismo. Porque es 9 de abril. A ver cuando igual. Anotá un poco, 30 de agosto, visitarle a Rosa Brito. ¿Y qué querés que traigamos? Usted tiene que traer la banda de Municipalidad de Asunción. Bueno, Con la anotá. bailarina. Porque Carlos Val. filizó la tiempo, los Carlos. 5 años. Cuando él estuvo como intendente de la ciudad de Asunción, todos los años le agasajó a ella, como ceramista de América, como ella es un monumento cultural viviente. Sí. Entonces, durante el gobierno en la Municipalidad de Asunción de Carlos Filisola, ella siempre fue homenajeada el 30 de agosto. Y Bueno, le voy traía a- la banda municipal con el ballet folclórico, ¿verdad? Anotá, vamos a llamarle al tío Mario. Al tío Mario Ferreiro le vamos a llamar y vamos a hacerle el pedido. Un homenaje Para que en venga. vida, en Sí. vida. Ella quiere bailar su famosa música, la polca de Cuñaguapa. Aupeima, él es música y la mamá. Llego ya y cuando voy el ciclón. Hola, clásico y no, limpia cerro, cerro limpia. No, lo mismo, a ver cuando Pero- yo página, pero Sí. o depende la efectivo de comer ellos, pues vamos a la bomba 12 por 1. Cuña guapa, anote. Cuña guapa. Ya está, la oía, no te ¿Cómo es la...? Y ella eso es lo que quiere es volver a revivir. Pues. Viste que están olvidados. A ver. Mamá. Checo la vez pasada. Trae para adelante la camioneta y pone bien ya. Va, épico. Espera, espera, acá está el para adelante, espera, espera. No, que. Cuña guapa. Acá está, venimos con. Ah, pero viene ese parlante. ¿Es a mí? Vamos a oír. A ver ahí. No, pero el de cerro que es. No, ese El de cerro, hermano, no es de No, negativo. A ver, adelante. No. Bueno, vamos a bailar la polca del querido club. De ese épico hubo ape. Es la fiscalía fuera. Aupeo uma la serenata la 12 acune aguantai. Ayer o cubo dice. ¿Quiero qué? Vamos. quiero ser abuela. No quiero que supe. Ahí está.
Eso. Solamente por vos hago primera vez. Eso. ¡Listo! Ya que guapón te digo, no sé si es cierto. Aló, de cuña guapa. Cuña guapa, mejor yo lo que sé. ¿De qué artista? Ya te va. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que un pito me andaban de esta? Cuña guapa. Aya kakarai kuya wapa tahecha Tokumeke na tumbito yo asake te te quiero que y esperanza cocinar Cada vez que te mata que yo rata haku En la huepe cafera Ay Cuña guapa. Y la palma, hasta la palma. Bueno, listo. Bueno, y así le despedimos a esta mujer heroica también, una mujer histórica, heroica, embajadora por excelencia de la República del Paraguay y una mujer que llevó y lleva en alto la cultura y nuestras raíces. Así que para la ceramista de América, llevando la bandera paraguaya a todos lados, pido 3 hurras para Rosa Brite. Bueno, pues algo yo. 280. 30 de agosto, bandita municipal, Sí. Bailarín. bailarina, el staff del ballet folclórico. Desde las 6 hasta las 12 de la noche. Y la cerveza. Bien con patas y nada. Pero pata la vicio y nada. Sí. Bueno, y muchas gracias acá a todos los nietos, los Gracias a hijos. usted y bienvenido. La puerta está abierta Yo sigue con un beso. para Maisha. Muchas gracias. Realmente agradecido acá con toda la familia. Sí, por favor, acá la foto. Acá nos sacamos la foto. Vengan toditos. Ahí nos van a sacar la foto. Pasen nomás su celular ahí. Soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Vuelve la corrida más grande del país. Inscribite ya al Samsung Running Festival en www.pmcpy.org y participa en una de las 3 categorías: 5, 10 kilómetros y 5K Family. Sí, esta vez podés correr con tu familia y participar por un fabuloso Home Pack de Samsung. Además, con tu inscripción estás ayudando a la educación de los chicos del DENIDE. ¿Qué estás esperando? Samsung Running Festival, domingo 9 de abril. ¿Estamos conectados? Corremos conectados. Soy paraguayo. Soy... También, los altos jefes tenían el desinte que duraba más, y los oficiales de rango menor tenían, como dijo la compañera, ellos tenían los de aluminio y ellos el desinte. Entonces,
¿qué hacían? En 40 días esto ya se oxidaba. Entonces la historia cuenta que muchos soldados fallecieron más de intoxicación por el derrumbe que tenían y también por la guerra. Y este es el chaleco del teniente primero, Alfredo Bernal. Él fue herido por la espalda y la bala cruza acá en su mano y la mano se le acurruca. Él fue por mucho tiempo director de este museo. Es una figura representativa también del periodo. Después pasamos a este lado, vemos acá los cartuchos, las bayonetas, las balas, las granadas, con que contaba el ejército paraguayo y el ejército boliviano. Si podemos observar allá, vemos también figuras representativas que son los hermanos Luis y Adolfo Gini, que durante la guerra muchos italianos vinieron a nuestro país y ya formaron aquí su familia. Entonces necesariamente los hijos tuvieron que acudir a la llamada de la guerra del Chaco. Estos dos hermanos necesariamente tuvieron que ir a la guerra y la madre no quería que ellos fueran porque tenían miedo que ellos fallecieran en la guerra. Entonces Luis le promete a su mamá: mamá, nosotros nos vamos a la guerra, pero te prometemos que vamos a volver juntos. En la guerra ellos se van y fallece su hermano Adolfo. Entonces lo que hace, él le trae a su hermano envuelto en una sábana y le trae a su mamá y le dice: mamá, te prometí que íbamos a volver, y le trae a su hermano. Lo entierran y luego viaja nuevamente a Asunción para combatir. Él formaba parte de la parte de sanidad de la guerra. Es por eso que vemos allá los utensilios, todo lo que tiene que ver con medicina, con relativo a la salud. Vemos las jeringas que antes se esterilizaban con agua caliente. Vemos también los serruchos y las morfinas que se utilizaban para coserle o para amputarle las piernas a los soldados. Lo radical o lo peor era cuando terminaba la morfina, que ellos hacían, le daban de tomar caña a los soldados y para aguantar el dolor, y le daban una maderita o algo de cuero para que ellos puedan morder, entonces así aguantar el dolor en caso de amputaciones que más sufrían, y le daban la caña para que puedan aguantar el dolor. Después acá vemos los escapularios, el boliviano y el paraguayo. Vemos que tanto los paraguayos como los bolivianos, ellos rezaban, se comendaban y mataban en nombre de la patria. Y de la misma forma también eran los bolivianos. Después tenemos el antigás, que eran utilizados por los bolivianos. O sea, ellos contaban también con mejor preparación en bélica que nosotros. Que hacía el paraguayito, esperaba nomás que se termine el efecto del gas y luego atacaba. Y lo que le desarmaba o le desesperaba al boliviano era el calor, que ellos no aguantaban acá en nuestro país. Ese era un punto a nuestro favor y ellos por lo visto no hicieron un reconocimiento de terreno, vinieron y se encontraban con el calor. Vinieron y se encontraron con esas desventajas. Nosotros teníamos la desventaja en cuanto a armamento y demás, pero... Y en la guerra también se habla del samú, el famoso árbol del samú, que es bien grande, sí, que los paraguayos hacían escondites en los samú o entraban ahí a protegerse del calor. Sí, y vemos, bicho, que también... Es una cuestión estratégica que utilizó el Paraguay, tanto en la guerra de la Triple Alianza como también en la guerra del Chaco. Porque como les había mencionado, en la guerra de la Triple Alianza teníamos que pelear contra 20.000 soldados brasileños y éramos nada más 1.200. Entonces las mujeres lo que hacían era usar lo que encontraban, hasta las patas de las ollas le tiraban, o arena o lo que sea, vidrio, para poder defenderse. En Acostañú nos contaban una historia que a mí cada vez que recuerdo me da pirí. Porque dice que las madres en Acostañú pelearon todos, niños, mujeres. Sí. Dice que las madres de los niños se agachaban y cargaban arena en el vestido y permanecían agachadas, y cuando venían los brasileros le tiraban arena, sí, al brasilero y le entraban en el ojo y ahí le desarmaban al brasilero y combatían con palos y con piedras, ¿verdad? O sea, era una técnica que usaban las mujeres en la batalla de Acostañú. O sea, heroico el paraguayo en todas sus batallas, ¿verdad? Incluyendo a las mujeres. Sí, y acá también se rescata mucho la valentía de las mujeres también, que junto con los ancianos y los niños también tuvieron que decir sí a la patria y a defender con lo que se podía. Y esto es importante que se deje constancia, ¿verdad? Y repetir una y otra vez, porque definitivamente todas las ciudades están conectadas y las batallas se iniciaron en una ciudad y terminaron en otra, y llevó mucha sangre y mucho dolor al país, ¿verdad? Y cuando nos vayamos a la plazoleta de la iglesia, ahí les vamos a estar mostrando las escenas principales de las muertes de las personas más representativas de nuestro país y de la guerra también acá, principalmente en periodo, y cómo trágicamente también fallecieron. Bueno, muchísimas gracias por este momento de
de cultura, de historia, y seguir invitándole a toda la gente que venga a la ciudad de Piribebuy y venga al museo. Las chicas y los muchachos de Turismo Joven les van a recibir y le van a dar el mismo trato que nos dan a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, como dije anteriormente y repito, somos también paraguayos que quieren conocer más su país, somos turistas, que queremos dar a conocer todo esto. Sí, y le agradecemos a ustedes, Bicho, y por supuesto vamos a estar recibiéndole a todos los turistas y también para transmitirle el conocimiento y también todo lo que representa Piribebuy. Muchas gracias. Gracias. Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una... ¿Filtrás el agua que vas a tomar pero igual le quedan impurezas? Deberías probar con un sistema de triple filtrado, como el diésel Podium de Petrobras con triple filtrado, desarrollado para retener hasta las partículas más imperceptibles y así garantizar la vida útil del sistema de inyección. Y además está aprobado por los más altos estándares internacionales de calidad y pureza. Dale la máxima pureza a tu motor. Dale diésel Podium con triple filtrado de Petrobras. El mejor diésel, mejorado. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. Como siempre decimos, la música es parte fundamental, es parte importante de Embaey Chapa, no solamente desde este programa, de nuestras vidas, ¿verdad? Yo soy partidario de que sin música no se puede vivir. Y la música es vida, la música es un motor que enciende esa parte importante de nosotros, ¿verdad? Que son esos sentidos, ¿verdad? Tener los 5 sentidos atentos para poder disfrutar de una linda canción. Por eso ya está con nosotros Julio y Fran, Iteño, a quienes saludamos y damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Julio? No, nosotros sí que como Iteño te damos la bienvenida. Una de las figuras más queridas de la televisión visita nuestra ciudad y estamos muy felices por eso, los iteños. Ya ves que mucha gente te aprecia, así que te damos la bienvenida y nada más y nada menos que en el agua de la laguna, ¿verdad? Sí, estamos en plena laguna, gracias a nuestro canoero. Pero en este caso viene a ser, ¿cómo se llama este? Es un botecito. Paseo. Nuestro chofer en bote. Yami, ¿qué tal? Súper. ¿Todo bien? Súper. Sí. Vamos a ayudarle a hacer un poco de ejercicio. Ahí está. Tiene su trabajito. Bueno, Julio, contanos qué tema nos vas a interpretar en este momento. Quiero hacer un homenaje a mi ciudad, ya que están acá y compartiendo todo lo que es la ciudad, ¿verdad? Voy a cantar una canción que hizo el gran maestro Prisciliano Villalba, que lleva el nombre de nuestro anfiteatro. Sí. Y dice así la canción. Oh bella ciudad, jardín terrenal de mi adoración, en mi inspiración evoco tu nombre, mi ciudadita. En mi soledad al pensar en ti brota esta canción. Cuna de mi amor, regalo de Dios, mi ciudadita. Nunca olvidaré tu paisaje azul y tu naranja, y del titilar de miles de estrellas putum ya ve. Entonces se ve tus calles pobladas de pimpollo en flor, manantial de amores, ñande picuapá, bambora y jumeme. Ita ciudad en sueños de cielo esplendoroso, cual árbol amoroso ofrece su amistad. Por eso siempre ruego al Todopoderoso
para que mi despojo lo guardes en tu altar. Nunca olvidaré tu paisaje azul y tu naranjal, y del titilar de miles de estrellas ya ve. Entonces se ve tus calles pobladas de pimpollo en flor, manantial de amores, Ñandepú, Apabambora y Jumeme. Ita ciudad en sueños de cielo esplendoroso, cual árbol amoroso ofrece su amistad. Por eso siempre ruego al Todopoderoso, para que mi despojo lo guardes en tu altar. El aplauso para Julio y Fran, este iteño y músico que nos acompaña en su ciudad natal. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta